Bueno, lo que os decía, que la parte legislativa va a ser una cosa muy simple. Ya veis ahí que esto se fundamenta en los reglamentos comunitarios. Son varios reglamentos comunitarios los que permiten la flexibilidad. Recordar que estos reglamentos comunitarios se publicaron en el año 2004, que entraban en vigencia en el 2006 y hasta casi 10 años después nadie, o al menos en este país, nadie le interesó temas de flexibilidad, y por eso no se sacó nada, porque hay otros países que sí que tienen normativa nacional desarrollando la parte correspondiente que los reglamentos comunitarios permiten hacerlo, ¿no? En ellos se menciona la posibilidad de que los Estados miembros puedan hacer normativas nacionales flexibilizando determinados aspectos que hacen que estos establecimientos de transformación de alimentos pues no tengan que cumplir los requisitos de carácter general, bueno, los requisitos completos que establecen los reglamentos en sí, sino que se hacen unas normas un poquito más ajustadas a los volúmenes de producción, incluso de personal que trabaja, es transformación de productos primarios, es decir, que son unas características muy particulares y que era un nicho que nos faltaba por cubrir, pues porque nosotros solemos decir que hay primera división, segunda división y tercera división. Pues nos faltaba la segunda y por lo menos aquí a nivel de Euskadi lo hemos hecho. Esto es, creo que lo primero que se hace en este aspecto y bueno, pues digamos que estamos aprendiendo todos un poco, ¿eh? Bueno, quitando la parte esta legislativa, que bueno, pues los que estén muy interesados pueden consultar y pueden leer y se pueden volver un poco locos con la lectura. Lo más importante es lo que os contaba, que efectivamente permite que los Estados miembros hagan su propia normativa nacional. Estas medidas de flexibilidad en la parte de transformación de los alimentos están dirigidas a los productos tradicionales. A nivel de Europa no se habla de productos artesanos. Son conceptos que, bueno, no son semejantes. Ellos hablan de productos tradicionales, que yo creo que es un concepto un poquito hasta más amplio. Productos tradicionales son aquellos que históricamente están reconocidos como tal, que hay bibliografía, que hay un reconocimiento de publicaciones donde se reconocen como que efectivamente este era un producto tradicional que antaño ya se hacía y tal. También son aquellos que se elaboran por métodos tradicionales y que están recogidos y escritos. Y pueden ser aquellos que están protegidos por normas nacionales, autonómicas, europeas, incluso locales. También estas medidas irían dirigidas a zonas geográficas de la Unión Europea donde el acceso y las limitaciones de comunicación existen. Por ejemplo, las islas griegas. Es uno de los sitios donde más se ha desarrollado, por ejemplo. Se centran los requisitos en cuestiones constructivas, es decir, locales, sus características, el equipamiento de los mismos, en el diseño, en no aplicar el sistema de autocontrol, lo que comentaba antes Estiñe. Toda empresa, todo establecimiento alimentario, por norma, tiene que tener un sistema de autocontrol. Eso es que el operador económico o el responsable de ese establecimiento es el responsable de controlar a sí mismo los procesos que hace y si comete algún error, mediante este sistema intentar evitarlo o por lo menos ponerle algunas trabas, ¿eh? Dicho así de una manera muy simple. Bueno, pues en vez de aplicar una especie de libro completo de todo lo que es el sistema de autocontrol, lo que en este caso se va a reducir a unas guías de buenas prácticas de fabricación o a unos prerequisitos, que es algo bastante light, pero que se cree que es suficiente para la actividad que es y cómo se ejecuta, en el volumen que se ejecuta y además en cuanto a, digamos, dónde se comercializa, el ámbito de comercialización. Y por último también
En este caso, lo que hemos hecho es incidir en la reducción de controles analíticos que tiene que hacer. Yo cuando digo operador económico es el propietario del establecimiento, para que me entendáis. Estoy demasiado acostumbrado a decir siempre el operador económico porque es la terminología que utiliza la normativa comunitaria y por eso lo digo. Entonces, estos controles que tiene que hacer el responsable del establecimiento, en caso de flexibilidad, lo que hemos hecho es también ajustarles al máximo para que económicamente pues, no sea tan gravoso. Porque el tema de flexibilidad principalmente va por tener que hacer menos inversiones de carácter económico. Las normas dicen que son los Estados miembros quienes tienen que dar el primer paso. El problema es que a nivel del Estado español este paso se lleva intentando dar, que yo sepa, desde el 2016, pero habré visto este borrador que están preparando, pues igual habré visto ya 4 o 5 modelos y todavía no se acaba de poner nadie de acuerdo. Entonces, hubiera sido lo ideal. ¿Por qué? Pues porque habría una norma de carácter nacional con unos mínimos y después cada comunidad autónoma podía adaptar a su situación, a sus circunstancias, normas autonómicas. Pero bueno, como ellos no lo han hecho, no nos quedó más remedio que intentar hacerlo nosotros, porque lo que es evidente es que en mi despacho mucha gente llama o llamaba preguntando: somos una familia, tengo unas huertas y me gustaría hacer pues mermeladas, me gustaría hacer alguna conserva, me gustaría, no sé, pues hacer quesos, pero bueno, pues tengo un número de ovejas determinado. Realmente somos la familia, mi mujer, mi hija o mi hijo y yo, y aparte de estar con los animales, producir y demás, pues queremos transformar y luego comercializar. Y el ámbito de comercialización, la mayoría de la gente que te decía, no, si yo normalmente en el territorio, no quiero ir mucho más allá. Bueno, si estoy en Vizcaya y quiero ir a la feria de Ordizia, pues me gustaría ir. Es decir, que el ámbito nadie superaba la comunidad autónoma. Era de una característica familiar y normalmente pretendían transformar las materias primas que ellos producían en sus explotaciones, tanto agrarias como ganaderas. Y la respuesta siempre era la misma: pues lo siento, pero no tenemos una norma que se adapte de una forma más concreta a lo que usted me está diciendo. Lo que tenemos es este reglamento y este otro y un montón de ellos que son los que nos obligan a aplicar. Y al final nos dimos cuenta de que eran establecimientos de carácter no industrial y que aplicarles la totalidad de esos reglamentos era exagerado. Y bueno, pues a partir de esta demanda, que lo fuimos recogiendo pues en diferentes puntos de nuestro departamento, tanto en las comarcas de salud pública como en las subdirecciones, la dirección de salud pública, la gente llamaba para informarse personalmente o a través de los sindicatos. Entonces decidimos que la cuestión era, el planteamiento era, o el establecimiento es industrial y entonces hay que darle el registro sanitario nacional, que es el que regula los registros de las industrias alimentarias, que tienen que cumplir el HCCP completo, el sistema de autocontrol completo, y que normalmente comercializan a terceros y su ámbito es no solamente el territorio nacional, sino también Europa e incluso la exportación. Esos son industrias alimentarias con todas las letras y con todas las consecuencias. Pero lo que la gente estaba demandando de más proximidad no tenían un carácter industrial, sino más bien eran de carácter no industrial, que decimos nosotros. Entonces serían establecimientos que le registraríamos en nuestro registro autonómico, que reduciríamos las exigencias del sistema de autocontrol por algún sistema que normalmente son guías de buenas prácticas, que también cubren los peligros que suceden en la fabricación de los alimentos y que, bueno, pues que no sería tan costoso y que podría llevarlo perfectamente el entorno familiar en el que se iba a producir. A la vez,
iban dirigidos los alimentos exclusivamente al consumidor final. No puede haber intermediarios. ¿Por qué? Pues porque todos te decían que lo que querían era o venderlos en su propio establecimiento, porque la gente iba y se los compraba allí directamente, o bien porque iban a ferias o a mercados, o incluso bueno, pues que algunas tiendas, restaurantes próximos también les podían tener de clientes. Es decir, que cumplían una serie de requisitos para los cuales podíamos elaborar unas normas de carácter autonómico y que dieran, no sé, pues cabida para estas demandas, ¿no? Bueno, los pasos que hemos seguido, ya les ha contado un poco. Bueno, nos tuvimos que basar en un informe jurídico para poder hacer esto. Tenemos base para que Euskadi pueda legislar en su territorio y, por lo tanto, es de ámbito autonómico. Nosotros tenemos bastantes normas autonómicas, pues porque en función de las necesidades de los sectores las hemos ido adaptando, pues porque la proximidad te hace ver la realidad pues de una manera más cercana, ¿no? A partir de ese informe, pues dimos luz verde a los grupos de trabajo y ahí empezamos a trabajar un montón de gente. Desde inicialmente, pues efectivamente el ICA y el Departamento de Salud, pero una vez que tuvimos ya un documento un poquito montado, pues ya empezamos a compartir experiencias con los compañeros de las diputaciones, con los compañeros del Departamento de Agricultura y con determinados representantes de los sectores, pues sindicatos, agrupaciones, bueno, con la finalidad de que todo el mundo tuviera voz, principalmente, porque lo que queríamos era conocer, bueno, una de las cuestiones que yo me acuerdo que pregunté a una representante de una asociación es: ¿te importaría decirme que en este sector del que estamos hablando, qué quieres que flexibilicemos? Tú me lo dices, nosotros lo valoramos y a partir de ahí... Es decir, que esto normalmente el Departamento de Salud no lo hace nunca. El Departamento de Salud lo que hace es, tiene una norma, la manda a cumplir y se acabó la historia. Nosotros no podemos hacer otra cosa. Pero en este caso, que íbamos a hacer algo nuevo y que encima las casuísticas eran tan variadas, pues bueno, si alguien que tiene la idea, que está en el sector y que conoce y tal, si nos dice qué le parece a él, pues todavía hoy es el día que no nos ha respondido, ¿eh? Es decir que, bueno, es quizá una anécdota, pero yo creo que también es interesante que la gente opine, pero siempre, normalmente antes de sacar las normas. Después de que las tenemos hechas, lo que sí podemos hacer es ajustarlas, porque igual hay algún desajuste o alguna realidad que no has contemplado, que luego os contaré alguna. Pero bueno, yo creo que cuando se abre para la participación a mí me parece muy interesante. Pero bueno, esto ya es otra historia. Al final, en el 2016 se sacó el decreto de flexibilidad. Tenía que ser esta norma un decreto. A ver, cuando se aprueban las normas hay diferentes maneras de presentarlas. Están los reglamentos, están los reales decretos, están los decretos autonómicos, las órdenes, y cada uno tiene un rango legislativo. Así un poco en plan sencillo, ¿eh? Entonces, la idea era sacar ha dicho antes Estini, un paraguas, un marco muy genérico, con un rango de decreto, que es un rango importante, en el cual recogiéramos las mínimas cuestiones para luego aquellas condiciones de cada sector desarrollarlas en otro tipo de normas que fueran de muy fácil cambiar, que eran las órdenes. Entonces, digamos que el decreto es el ámbito general y las órdenes, que luego os voy a explicar una por una, son una especie de desarrollo de ese decreto. Y ahí lo dejamos, porque no me gusta complicar en exceso el tema de la legislación. El objeto era establecer qué condiciones tienen que cumplir los establecimientos que quieran acogerse a los criterios de flexibilidad. ¿Y a quién se los íbamos a aplicar? Pues mirad, en el 2012 en Euskadi se publicó una norma por parte del Departamento de Agricultura que hablaba de los productos artesanos.
Me consta, no es mi departamento, entonces no conozco bien todo el trámite que llevaron, pero me consta que tuvieron problemas a nivel de Europa porque estos decretos lo tiene que aprobar la Comisión Europea. No es, estamos donde estamos y el juego es para todos. Entonces, cuando lo mandaron a aprobar a la Comisión, el término artesanal no lo acababan de entender en la Comisión. El resto de países utilizan el término tradicional que os he dicho antes. Bueno, al final consiguieron sacarlo adelante. Y dijimos, bueno, pues si vamos a flexibilizar, seguro que hay productos que se llaman artesanales que caben en esta historia. También hay productos que son artesanales, pero que al operador económico le interesa tener un registro sanitario. ¿Por qué? Pues porque su ámbito de comercialización primero no es el ámbito solo de Euskadi, sino que se abre a más ámbitos geográficos. Entonces también puede seguir siendo artesanal, ¿eh? Pero nos parecía que, jolín, que la producción artesanal siempre normalmente se hace como más limitada, es más pequeña, tal, y que cabía perfectamente aquí. Dijimos, bueno, pues este decreto cabe perfectamente la producción artesanal. Como Europa hablaba de productos tradicionales, dijimos los tradicionales. Digo porque así cabían todos, no había ningún problema. Y luego, en el Departamento de Salud ya llevamos tiempo en el que teníamos establecimientos que tenían registro sanitario, pero que su ámbito de comercialización, su volumen de producción, sus características eran de establecimientos flexibilizados, que aunque tuvieran registro sanitario nunca vendían fuera. Entonces dijimos, bueno, pues igual es el momento para que esos establecimientos o los del futuro que se quieran crear en este ámbito, que son de carácter no industrial, les metamos también aquí con las mismas condiciones. Y por último, la producción primaria. La producción primaria la metimos pues porque los compañeros de los departamentos de Agricultura de la Diputación y del Gobierno inicialmente vieron que, bueno, que estaba muy bien y tal. Ha servido para algunas cosas, pero no para todas. Y donde no ha servido ha sido en el sector de vegetales. Es donde no encaja muy bien. Pero bueno, lo pusimos porque al meter en un decreto algo te da juego a utilizarlo si lo necesitas. Porque modificar un decreto, si sacarlo nos costó 2 años, modificarlo nos vuelve a costar otros 2. Porque pasa por tantos estamentos que lo revisan, le dan la vuelta, le vuelven a dar la vuelta y le ponen la coma y añaden cosas y bueno, que al final tardaron nosotros en elaborarlo unos meses y ellos en darle el ok pues algún año. Pero bueno, eso es también el sistema que tenemos, que tiene que ser garantista. ¿Y cuáles son las condiciones? Pues lo primero, el tipo de producción, es decir, las 4 que hemos puesto: las artesanales, las tradicionales, las no industriales y la primaria. El ámbito de comercialización tenía que ser Euskadi. En todas las órdenes iba a poner unos volúmenes de producción, porque tampoco las instalaciones dan para mucho más, dan para lo que dan. Y la idea, después de informarnos de unos y de otros, los hemos ajustado. Entonces, los volúmenes de producción también están incluidos, que se definen en las órdenes correspondientes. Y luego la modalidad de venta, que es venta local o de proximidad, que es directamente los productos que se han transformado procedentes de las materias primas de las explotaciones, se venden directamente al consumidor final, o en lo que llamamos circuito corto, a través de establecimientos minoristas próximos y que, bueno, pues que también van a servir directamente al consumidor final. No puede haber intermediarios, esa es la cuestión. ¿Y qué aspectos higiénico-sanitarios tenían que cumplir? Pues en vez de poner, lo que dijimos fue poner, digamos, la lista de apartados que tienen que cumplir, que no, en todos los casos no hay que cumplir todos, pero bueno, normalmente estos son los contenidos higiénico-sanitarios que hay que manejar siempre. Y luego en las normas desarrollábamos cada uno de los apartados estos en función de la actividad que se hacía,